Hoy, mis hermanos, vamos a tomar una pausa en cuanto a la serie de Efesios. Llevamos, si no me equivoco, 15 semanas, 14, 15 estudiando Efesios y vamos a tomar una pausa. ¿Por qué vamos a tomar una pausa? Porque como muchos de ustedes saben, aquellos que llevan tiempo con nosotros como iglesia, todos los meses de noviembre los apartamos para hablar sobre la mayordomía. Las tres distintas congregaciones que componen GBC, que es la congregación, la iglesia Grace Latino, la iglesia Grace Creole y la iglesia Grace Bible Church, nuestra congregación en inglés, las tres congregaciones componen la iglesia y todos los meses de noviembre dedicamos este tiempo para hablar sobre la mayordomía. Cada congregación está comenzando hoy una nueva serie sobre la mayordomía. La anticipo, no son las mismas series. La iglesia hispana tiene su propia serie, la iglesia haitiana y la americana estarán los pastores de ellos predicando series sobre mayordomía, pero entendemos que Dios nos dice que es tan importante entender esto de la mayordomía que todos los meses de noviembre sacamos el tiempo para poder hablar de eso. Pero quiero comenzar haciendo una declaración en esta mañana y la declaración es que una parte muy pequeña de la mayordomía involucra nuestro dinero. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, más, mira a la persona que está a su lado y dígale, no te asustes. El pastor no va a estar hablando sobre el dinero en esta mañana porque tengo que volver a decirlo. Una parte muy pequeña, alguien puede decir muy pequeña de la mayordomía involucra nuestro dinero. La realidad es que la mayordomía se trata de todos los aspectos de nuestra vida. Y es precisamente por esto que durante las próximas semanas estaremos dedicando nuestro tiempo a ver qué Dios nos dice, qué Dios quiere que aprendamos en cuanto a la mayordomía bíblica. He dicho esto anteriormente y lo voy a volver a decir. La palabra de Dios habla muchísimo sobre el dinero, pero también habla muchísimo sobre el concepto de mayordomía, pero parece que este concepto de mayordomía es mal interpretado en muchas iglesias. Para la mayoría, cuando escuchan la palabra mayordomía, lo primero que hacen, ¡ay! Me hubiese quedado en casa hoy. ¿Por qué el pastor no lo anunció con anticipación? Así la enfermedad me llegaba a tiempo. Pero lo que sucede es que la mayoría, cuando escuchan mayordomía, para ellos significa que tienen que traer su diezmo cada domingo a la iglesia y apoyar las misiones. Aquí vamos de nuevo. Aún para otros transmite la sensación de administrar todos sus asuntos de dinero y dan énfasis en dinero, de dinero sabiamente. De eso es que va a hablar el pastor estas próximas semanas. Miren, la mayoría, sin embargo, es un concepto que va mucho más allá de gastar dinero. Mucho más allá. De hecho, el uso del dinero es una parte muy pequeña de lo que significa ser un buen mayordomo, según nos dice la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Estamos listos? Va, dile a la persona que está detrás de ti, pero díselo con pasión. Prepárate. Cuando miro a mis hermanos allí, quiero añadirle otra palabra y decir, prepárate para el mangú, pero no, me voy a aguantarle, prepárate. Porque Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros nos ha llamado a ser mayordomos. Lo ha hecho para que podamos convertirnos a través de su palabra en buenos
mayordomos, en buenos administradores. Y por eso lo primero que debemos comprender es que aún en la mayordomía hay problemas. Y por eso lo que les quiero hablar en la mañana de hoy es sobre los problemas de la mayordomía. Porque la realidad es que hay malos administradores, ¿saben? La mayordomía o la mala mayordomía en la Biblia se ejemplifica con la codicia, con el egoísmo, con la deshonestidad, lo que a menudo conduce a consecuencias negativas. Yo dije que no iba a hablar de diezmar o del dinero, pero tengo que mencionar algo rapidito, y es una frase que siempre se ha quedado, bueno, dos frases conmigo. Primeramente, yo tenía un problema bien grande en cuanto a eso, y mi cuñado, Dios lo usó para que un día, hace muchos años atrás, me dijera a mí: tú no le estás dando nada a Dios, David. Dios te está dejando que tú te quedes con el 90% de lo que Él te da. Y eso abrió mis ojos. Pero también me he dado cuenta que muchas veces nosotros pensamos que las cosas andan mal en nuestra vida, hablando específicamente de las finanzas, pero no nos damos cuenta es que quizás somos un poquito avaros, no somos generosos, compartimos solamente con los de la familia inmediata, no compartimos con los demás. Y no sé ustedes, pero han habido momentos en mi vida que cuando he atravesado ese fenómeno malo, lo que me queda, mi mamá usaba una frase que decía: se hace sal y agua, se desaparece. Pero cuando tú eres generoso, y es lo único que voy a hablar en cuanto a eso, wow, tú ves que Dios aumenta esa generosidad. No es un dame y yo te daré, es que yo te daré aunque tú no me des. Eso es como Dios trabaja con nosotros. Pero hay ejemplos bíblicos de mala administración, de la mala mayordomía, y incluyen quizás porciones bíblicas que ustedes conocen, relatos que ya conocen. El rey necio que acumula su riqueza en lugar de usarla para otros. No sé si se acuerdan que él quiere edificar graneros porque tiene tanto. Y la palabra de Dios le dice claramente, Dios le dice: necio, mañana esta noche vienen a buscar tu alma. Y Belín, me acordó algo que dijiste hace unos momentos, una frase que para mí timbra en mi corazón. Tú no la dijiste, pero hiciste alusión a ella: es que mañana no es prometido a nadie. Sin embargo, nosotros vivimos como si tuviéramos muchos mañanas. Como iglesia, en estas últimas 2 semanas tuvimos que despedir a 2 de nuestros amados hermanos. Estamos contentos, como dijo el pastor Dani, porque sabemos dónde están. Ellos están en la presencia del Señor, porque la palabra dice: ausente del cuerpo, presente ante el Señor. Pero la separación humana todavía está timbrando en nuestros corazones. Ayer fue nuestro amado hermano Emilio. Dios le dio una vida larga y poderosa, 96 años, mis hermanos. Y le puedo decir, y no quiero tomar mucho tiempo, pero es que la vida de Emilio y la manera en que él se comportaba era extraordinario, porque 96 años y todavía estaba totalmente, él se acordaba de todo. Las conversaciones que yo tenía con él, pero yo no me acuerdo de ayer. Y él se acordaba de todo. Ahora está con su amada esposa Monse y el Señor en el cielo. Pero digo eso porque nuevamente mañana no es prometido a ninguno de nosotros. Y tenemos que vivir vida digna del llamamiento que Dios nos dio, entendiendo de que Dios en su palabra nos habla de ser buenos mayordomos. Pero me encanta la palabra de Dios porque no tan solo nos da todo lo bueno, también nos habla de los que no fueron buenos mayordomos para que tuviéramos puntos de referencia. Les hablé del rey necio, pero también el siervo del profeta Eliseo, Gehazi. Él usó su posición para el beneficio personal.
No fue buen mayordomo de lo que Dios le había dado. El rey Ezequías enfrentó un futuro exilio debido a la falta de perspectiva. ¿Cómo está tu perspectiva hoy? ¿En qué tú estás fijando tu mirada? Estamos viviendo en unos tiempos donde fijamos nuestra mirada en cosas que parecen buenas y son buenas en la superficie, en nuestra familia, nuestro trabajo, todas estas cosas son buenas, pero hay otras que son mejores. Y hay una que es lo mejor, que es fijar nuestra mirada en el Señor. Pero hablé de estos ejemplos porque ellos resaltan cómo descuidar ser un mayordomo fiel. Y yo no sé ustedes, no sé si se van a atrever, yo me voy a atrever. En mi vida yo he sido mayordomo bueno y mayordomo malo. Y le pido a Dios que me ayude a ser menos malo y más mejor. Y sea un mayordomo fiel. Porque Dios nos proporciona ciertas cosas para que nosotros las podamos utilizar para su honra. Nuestro tiempo. Me encanta hablar del tiempo porque el tiempo, hermanita, es el único recurso que no podemos recobrar. Tú puedes perder $100,000 y para muchos de nosotros eso es muchísimo dinero, pero quizás si pierdes $20 y estás en uno de esos meses que 20 parece como $100,000, eso te coge y te estruja. Pero ¿saben qué? Tú puedes recobrar esos $20. Aún los $100,000 los puedes recobrar, pero el tiempo que tú inviertes en lo que lo inviertes, eso tú no lo puedes recobrar. Si lo usaste mal, tu tiempo, you can't go back. Pero también están tus talentos. Esto es un área bien delicado para mí en cuanto a los talentos, porque todo proviene de Dios. Amén. Hay unos talentos que yo quisiera tener que Dios no me dio. Pero hay otros que tienen talento y no los usan para Dios. Usan el nombre de Dios, pero no usan los talentos para Dios. Los usan para ellos. Y Dios quiere que seamos buenos mayordomos de eso. Tú ves que no es solo del dinero, pero también habla del tesoro. Porque la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ahí está. Wow. Pero tenemos que entender de que sí hay problemas en la mayordomía. Y vamos a intentar entender esto utilizando unos principios a través de la Biblia para que nos ayude. Yo pienso y digo para que nos ayude a crear conciencia en nuestro corazón. Esto nuevamente, a veces lo digo a menudo, pero lo voy a repetir. Muchas veces nosotros pensamos, ay, si Julián estuviera aquí, a él le hubiese encantado esto. Él necesita esto. La realidad es que Dios nos dice a través de su Espíritu Santo, autoexamínate. Sería bueno que Julián lo escuchara, pero escúchalo tú primero. Aplícatelo a tu vida primero, así vas a poder ayudarte a ti, a tu familia y eventualmente ayudar a Julián también. Ramón, te di break. Vamos a ver 3 aspectos específicos en la mañana de hoy a través de la palabra de Dios, no lo que David dice, qué dice Dios en su palabra para que podamos entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él nos dice sobre la mayordomía. Así que le voy a pedir que en este momento tomen su Biblia. Vieron, yo tomé la mía. Tomen su Biblia, ya sea en su dispositivo electrónico o sea la que está aquí al frente, pero tomen su Biblia, pero también, mis hermanos, hacían semanitas que no preguntaba, tomen su boletín. ¿Todos tienen un boletín? Levanten su boletín, por favor. Amén. Yo tengo un área específico que tengo que mirar para verificar el double check de... Pero tomen su boletín y vayamos a la parte de adentro del boletín y como pueden ver no es muy extenso en la mañana de hoy porque quiero que nos concentremos
en desempacar estos tres temas que Dios nos dio. El primero es el tema de la propiedad. Entonces, algunos pensarán, pero la propiedad. Sí, vamos a hablar de la propiedad, porque algo que todos debemos reconocer, algo que todos debemos entender y aceptar es el hecho de que un mayordomo no es un dueño. Think about that. Un mayordomo no es un dueño. Un mayordomo es simplemente un administrador de algo que no es suyo. Salmo 50:10 en la Nueva Versión Internacional nos dice, pues míos son todos los animales del bosque y mío también el ganado de miles de colinas. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando Dios. Dios nos deja saber que Él es el dueño de todos los animales. En Ageo 2:8 nos dice, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. Wow. No solo es el dueño de todos los animales, sino que también es el dueño del oro y la plata. Quiero que dejen que eso germine primeramente en su cabeza para que llegue a su corazón. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de todos los animales. Pero Ezequías 18:4 dice lo siguiente, las personas que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Wow. Aquí vemos que Dios también nos dice que aún nuestras vidas le pertenecen a Él. El día de mañana no es prometido a ninguno de nosotros. Y hoy, aunque ayer fue lo que se celebra aquí en este país, ayer fue Halloween o antier, el viernes. No quiero meterle miedo a nadie, pero la realidad es que tanto mueren enfermos como sanos, mueren jóvenes como no tan jóvenes, mueren lindos y feos. El día de mañana no es prometido a nadie. Cuando vemos la partida de una persona como nuestro amado Emilio, 96 años, nos duele y decimos, wow, pero tuvo una vida llena. Yo quisiera llegar a 96 años. La verdad es, yo quisiera llegar por lo menos hasta el almuerzo. Porque no sabemos qué es lo que Dios tiene planificado con nosotros, porque nuestra vida le pertenece a Él. Como Dios es el creador, Él es el dueño de todo. Él lo hizo todo. Y me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 100, versículo 3, dice lo siguiente, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Cuando Cristo estaba en la cruz, no tan solo es nuestro creador, Él nos compró por un precio. Él pagó un precio muy alto, pero no solo eso, sino que debemos comprender que al pertenecerle a Dios hay algunas cosas que debemos reconocer. El apóstol Pablo nos dice, nos hace una pregunta en 1 Corintios 6, 19 al 20. Me encanta esta pregunta. Dice así, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Vamos a detenernos ahí un momentito y vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros que somos padres le hemos dicho eso a nuestros hijos? ¿Qué te cree que te manda? Tú no eres dueño de ti mismo. Pues Dios nos dice en esta mañana, ¿qué tú te crees? ¿Que te manda? Tú no eres dueño de ti mismo. Yo te creé,
Yo soy el que te sostengo, yo soy el que te alimento, yo soy el que te doy salud, yo soy el que te doy todo y tú me perteneces a mí. Fueron comprados, dice el versículo 20, por un precio. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Glorifiquen con su cuerpo a Dios. Dios es el dueño del cuerpo. Dios es el dueño de nuestras esposas. Y si usted es la esposa de su esposo, de sus hijos, nosotros creemos que, ay, mis hijos, yo tengo que velar por ellos, yo tengo que hacer. Ellos son de Dios. Nosotros somos mayordomos, administradores. ¿Cómo estás administrando a tus hijos? Think about it. Si Dios viniera en este momento y te pidiera que rindieras cuenta por los hijos que te dio, ¿qué tú le dirías? Cuando Él sacara la cuenta y la calculadora esa bien grande que Él tiene y empieza a sumar, ¿cómo quedará la suma? Pero saben que Él también es el dueño del edificio. Y tenemos que darle gracias a Dios si estamos aquí. No es ningún hombre, ningún comité, no es que alguien alzó la mano y te creó, no. Es que Dios te llamó y Dios es el que lo suple porque Él es el dueño. Pero Él es el dueño de tu negocio. Él es el dueño de tu trabajo. Pero más importante, Él es el dueño de tu salud. Si puedes trabajar es porque Él te deja trabajar, porque te da salud para trabajar. Y si tienes trabajo es porque Dios lo creó. Y todo le pertenece a Él. Yo espero que me estén siguiendo. Él es el dueño de nuestro tiempo. Oh, ahí es que viene el cantazo, ¿verdad, David? No vamos a hablar de dinero, pero ahí viene el cantazo. Porque Dios es el dueño de nuestro tiempo. ¿Por qué somos tan? Y aquí voy a tirar una palabra, Iri, prepárate. Más, Alex, mírala, dile, prepárate para que me ayude. Somos tan mezquizos. Mezquinos, ¿tú ves? Mezquizo es en otro país que yo he ido. Aquí es mezquino. A veces somos bien mezquinos con el tiempo para con Dios. Pero con Mickey se lo damos todo. Yo no sé ustedes, yo odio ir a Disney, ahora ya a mi edad de 39 años, de haber tenido tickets de Disney, porque odio la fila. Odio, pero vamos a ser honestos, y yo ahora sí quiero ver las manos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una fila de por lo menos una hora para montarse en, ¿cómo le dicen en español? Un ride, una machina, lo que sea. Come on, vamos a ser honestos. ¿Cuánto? ¿Y cuánto dura el ride? 2 minutos. Pero le invertimos, eso es, cuando yo trabajaba en finanzas, eso no es una buena inversión. Yo te doy 2 horas, tú me das 2 minutos. Pero lo hacemos. Pero se nos olvida que Dios es el dueño de nuestro tiempo. También es el dueño de nuestros talentos. Entonces, si tienes talento, sea el que sea, úsalo para el Señor. Esta mañana mi amada hermanita Lilian me estaba diciendo algo y me hace reír, pero ahora Lilian me caigo en cuenta que Dios quería que lo escuchara. Dice, pero pastor, ¿por qué le apagan el micrófono cuando cantan? Y yo dije, yo no sé porque yo tengo talento. El problema es el muchacho del sonido. Pero si tienes talento que puedes utilizar con el micrófono prendido, úsalo para el Señor. Pero también Dios es el dueño de nuestros tesoros. Yo no voy a mirar para este lado en estos momentos. Dios es el dueño de nuestros tesoros. Y ahí a veces yo puedo hablar por experiencia personal y hablaremos durante el mes un poquito de eso. Pero tenemos que soltar. Porque tú sabes que con todo respeto a mis amados hermanos y familiares de nuestra amada Minerva y nuestro amado
Emilio. Estuve y Dios me dio el honor de hacer el servicio para ambos de ellos. Mañana vamos a hacer el sepelio de nuestro hermanito Emilio y tengo todos los detalles y en los detalles no vi que viene un toro de mudanza para allá. Nada de lo que tenemos materialmente nos vamos a llevar. Pero se los quiero dejar a mis hijos. Yo no, mis hijos que trabajen como yo trabajé. Porque si se lo damos, no lo aprecian. Y eso es lo que pasa con Dios. Dios nos da todo y no lo apreciamos. Nuestro tesoro le pertenece a Dios. Pero ¿tú sabes qué? Dios es el dueño. Dios es el dueño del primer lugar en nuestros corazones. ¿Te lo estás dando? Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Y honestamente estamos en noviembre, no en febrero, pero cada día me enamoro más y más de ella. Y esta vez no es para punto, es la verdad y la realidad. No me creen. Yo le pido a Dios que en el 2026, si me deja aquí, me ponga serio, para que me crean. Pero no, ¿tú sabes qué? Pero por más que las quiero y me enamoro de ella diariamente, me debería estar enamorando más diariamente de Dios. Porque no es, entregué mi vida a Dios, yo amo a Dios y ahí se acabó. No, deberíamos enamorarnos todos los días, deberíamos venir, ¿de qué será la predicación hoy? Porque yo quiero más, yo quiero aprender más, olvídate de la porquería de Facebook esa, porque yo lo que quiero es conocer más a Dios, porque entre más los conozco, más puedo confiar en Él y ¿saben qué? Más libre soy. Porque sé que Él tiene todo bajo control, porque eres el dueño del oro, la plata, el tiempo, los edificios en sí, de todo, empezando conmigo. Él es mi dueño. Pero ¿saben qué? Él también es el dueño del primer día de nuestra semana. ¿Cuántos de nosotros se lo robamos y se lo damos a otras cosas? Just look around. Todos los espacios que hay. Y no es por regañar a nadie, porque no tiene que ver con regañar. El que está regañando es Dios. Porque el primer día de la semana le pertenece a Él. No es las primeras 2 horas, espero que hoy yo tenga una hambruna y que no predique mucho. No, es el día completo, le pertenece a Dios. ¿Qué tú haces con el primer día de la semana? Hay personas que lamentablemente tienen que trabajar. Mi oración es que Dios no le dé trabajo los domingos. Que Dios le siga supliendo todas sus necesidades, pero no le dé trabajo los domingos. Pero el Señor también es el dueño del primer 10% de nuestros ingresos. Y le dije, no voy a hablar de eso, pero tengo que mencionarlo porque es la realidad. Él es el dueño de la primera parte de nuestro día. Dios nos quiere tanto que hoy nos regaló 1 hora más. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que piensa? Y no lo digan. Hay momentos en la vida que lo primero que pensamos es en los problemas. No le damos ni gracias a Dios porque estamos enfocados en los problemas. Cuando debemos darle gracias a Dios, porque si no pudiéramos pensar en los problemas es porque ya no estamos aquí y Dios nos da la oportunidad de estar aquí. Amén. Si Dios es el dueño de la primera parte de nuestro día, ¿por qué no le damos a Dios lo que a Él le pertenece? Si Él es el dueño de nuestros talentos, de nuestros tesoros, de nuestro tiempo, de nuestro corazón. ¿Por qué se nos hace tan difícil? La palabra de Dios en un lugar dice, ¿cómo dices que amas a tu hermano, que amas a Dios a quien no has visto? Y no amas a tu hermano a quien has visto. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Decimos que amamos a Dios. ¿Por qué se nos hace tan difícil darle a Dios lo que a Él le pertenece? ¿Será por ignorancia o será por rebelión? Porque son más que las únicas 2 opciones, no hay ninguna otra.
es que no lo sé y el pastor que predica aquí todos los domingos no está haciendo un buen trabajo de dejarme saber la palabra de Dios. ¿O será que es que yo soy rebelde y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana? Pídele a Dios en esta misma mañana que le ayude a usted a contestar esa pregunta por usted mismo, no por lo que yo digo, porque es algo bien personal. Mis hermanos, lo primero que debemos entender en cuanto a los problemas de la mayordomía es que todo le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. Y parece simple, pero a veces bien difícil. It's very hard. Pero eso es lo primero y ese es el problema de la mayordomía. Si no sabemos que no somos dueños, que lo que somos es administradores, no vamos a saber administrar las cosas bien. Porque como es mío, yo hago con él lo que yo quiera. Pero no, mi hijito, no es tuyo. Loren, por mucho tiempo, y no sé si lo he visto en casa porque estamos moviendo un montón de cosas, pero creo que cuando nuestra primera casa en Ocoee, en el primer piso yo tenía una oficina y en esa oficina Loren me tenía un cuadrito que decía: en 100 años nada de esto importará. ¿Y saben qué, mis hermanos? Es la verdad. Ayer escuchamos testimonios y escuchamos un poco del legado de don Emilio. Eso importa. Eso es lo que él dejó. Yo no sé, ustedes los que estuvieron allí, y si estoy equivocado, díganme, pero yo no oí a nadie hablar de cuánto tenía en la cuenta de banco, cuántas casas dejó, cuántos carros dejó, no, nadie mencionó nada de eso. Se habló del tiempo que él pasaba con la familia. Los hijos hablaron de cómo se acordaban de las cosas que él les decía. Uno de ellos, el del medio, decía que su mamá le acordaba constantemente: si no te acuerdas nada de la Biblia, acuérdate que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es que debemos enfocarnos. Entender de que nosotros no somos dueños de nada. Dios nos los presta. A veces yo pienso en eso. Yo digo, aquí en este país, por lo general, las personas compramos casas con hipotecas porque las casas son tan costosas que tenemos que hacerlo con hipotecas, se dice en español, con préstamos de banco. Y estamos locos para pagarlo, y estamos, es 30 años nada más, 30 años, creyendo que vamos a durar los 30 años. Pero vamos a decir que lo duramos y la pagamos. Y después Dios nos llama. ¿Qué pasó con la casa? I don't know. Dios quiera que la persona que se quede la use para la gloria del Señor, pero si a Dios le parece dársela a otro. Y eso es lo que tenemos que entender, que no somos dueños de nada. Lo segundo, y escriban esto, es una palabra que a veces tengo que pensar mucho, hablar de ella, porque sé que choca a muchas personas, es el tema de la obediencia. Mira, Iris la pegó: por favor tráiganmele un agua gratis a Iris. Y es el tema de la obediencia. El señorío está vinculado a la obediencia. Si Dios es dueño y si nosotros estamos convencidos de esto, es mejor que hagamos lo que Él quiere que hagamos con sus cosas. You get that? Porque Él es el dueño. ¿Cuántos aquí trabajan fuera de la casa? ¿Y cuántos de los que trabajan fuera de la casa le hacen caso a su jefe? Everyone. Hermana, me quiero mantener serio aquí. Para los que están en línea, tengo que decirlo, porque aunque lo que voy a hacer es invitarlos a que vengan aquí, no se pierden lo que pasa aquí de frente. Pero cuando hice esa pregunta, mi esposa, que también trabaja conmigo en la iglesia, alzó su mano y se rió. Yo voy a dejar que ustedes llenen los blancos. Pero miren, la obediencia implica algo que a veces se nos olvida. La obediencia implica acción.
Lucas 6:46 nos dice, nos hace otra pregunta. Y me encanta esta pregunta porque esto estaba hablando con el pastor Dani cuando estaba haciendo esto. Y a mí, no le había dicho, pero a mí me retorce. ¿Verdad? Pero es que yo vengo de otro lugar, hermana. En el mío es retorce. Para ustedes, retuerce. Yo voy a dejar que Dios decida quién está bien. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Me encanta si lo dejáramos ahí. Pero ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces la gente, pero tú no puedes juzgar a nadie, pero por tu fruto te conoceré. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué tú dices que tú me perteneces a mí, que tú eres cristiano, que tú eres amador de Dios, de que tú eres un hijo de Jesucristo, que tú lo amas y no haces lo que Él te dice que haga? Ahí podemos ver que la obediencia requiere acción. Estaba escuchando uno de mis devocionales en estos días y el pastor que estaba hablando estaba diciendo que no tan solo nosotros debemos conocer la palabra, tenemos que ponerla en acción, porque ¿de qué vale conocerla si no la ponemos en acción? Y cuando veo esto, por eso sale esta palabra de acción. ¿Por qué? Porque si decimos que le pertenecemos a Dios, que somos cristianos, eso lo tenemos que poner en acción, porque no es solamente una etiqueta que nos van a dar, un uniforme que nos ponemos, es un estilo de vida que debemos vivir. Alguien dice amén. Pero hay otra palabra también que comienza con A, que también va ligada a la obediencia, y es la actitud. No se las escribí ahí, ¿verdad? Pero es la actitud. Lucas 16:13 dice, ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Y ahí a veces se nos hace fácil entender, porque estamos pensando en dinero. Pero las riquezas también pueden ser qué es lo que roba tu tiempo, en qué es que tú te enfocas, en qué es que tú estás dedicando todo cuanto eres. Cuando hablamos de dinero, para mí se me hace fácil decir esto. Tú quieres saber dónde está tu corazón en cuanto a tu dinero, mira tu chequera, mira tu agenda. ¿Qué tú haces con tu tiempo y tu dinero? Te va a decir qué es lo que tú amas. Tú podrás decir todo lo que tú quieras de aquí para afuera, pero eso te va a demostrar en verdad dónde está tu corazón. Pero tenemos que tener una actitud de entender que no podemos servir al mundo y a Dios. Usted no puede pasar un domingo aquí y otro domingo allá en una de nuestras dos congregaciones más allá y decir, pero todos estamos bajo el mismo techo. No, está dividiéndote. Está sirviendo a dos señores, porque el pastor de Grace Latino es David, el pastor de Grace en inglés es el pastor Gene, el pastor de Grace Creole es el pastor Franz. So, si estás allá, no estás aquí. Y si no estás aquí, no estás dándole el tiempo aquí. So, eso es lo que quiere, y se nos hace fácil porque lo podemos justificar, pero afuera dice GBC. Pero hay 3 congregaciones dentro de GBC. Y tú tienes que elegir dónde Dios quiere que tú sirvas. Porque si no sirves bien, no sirves. No sirves para ayudar a la obra del Señor. Efesios 6:6, que lo vamos a estudiar pronto cuando regresemos de este break que estamos teniendo. Y en mi país, Iris se dice break. ¿Ok? Se queda igual. Gracias, hermano. Efesios 6 nos dice, no lo hagan solo cuando los estén mirando. This is tough. Y lo hemos leído y lo vamos a estudiar, si Dios permite, pronto cuando desempaquemos Efesios, el último capítulo que nos queda. Pero dice, no lo hagan solo cuando le estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano. Y a mí me encanta cuando la palabra de Dios es tan clara que no hay que decir nada.
Lo que hay que decir, sino como esclavo de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Yo oro, mis hermanos, yo oro para que todos podamos entender esto. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que activar ese amor. Y lo hacemos a través de la obediencia. Y no estoy hablando de obedecer parcialmente, porque la obediencia parcial no es nada más que desobediencia. El ejemplo que siempre dan, no hay mujeres que estén un poquito embarazadas. Puede ser que estén un poquito gordas, pero no un poquito embarazadas. ¿Están o no están? La obediencia es tú obedeces o desobedece. No hay punto medio. Creo que esto próximo que voy a comunicar y Dios puso en mi corazón, tengo que comunicarlo, pondrá a muchos de ustedes incómodos cuando lo mencione. Y mi amada me está mirando con esos ojos porque ella siempre escucha el mensaje, pero no, mi hijita, no lo pude escuchar porque estábamos tan ocupados. Pero la obediencia requiere puntualidad. Think about that. Pero digo esto porque la obediencia tardía es desobediencia. Y no quiero que piensen solamente en el tiempo, porque yo vengo de un trasfondo militar y para mí la puntualidad, yo me pongo nervioso. Si veo que voy a llegar tarde y algo pasa, que no dejé el tiempo suficiente, me molesta. Pero es por el trasfondo militar. Pero ahora lo entiendo claramente que la obediencia tardía es desobediencia. Y lo que quiero es que no solamente escuchen esa palabra puntualidad y piensen solamente en el tiempo, en llegar a tiempo, aunque entiendan que como cristianos es muy buen testimonio mantener nuestra palabra. Si dijimos que íbamos a llegar a las 9, yo los exhorto, lleguen a las 8:45. Eso es a tiempo. Después de las 8:45, si dijiste a las 9, llegaste tarde. Porque cualquier cosa puede suceder. ¿Cuánto no se le ha dañado el auto? Hubo un averío, hubo un flat tire, pudo haber. Yo hablé hace unos meses atrás de los revoluces y aquí se dice revoluce, hermana. Porque al lado acá yo digo lo que yo quiera. Pero para Loren y para mí, cuando nuestros niños eran más jóvenes, los revoluces que se formaban los domingos para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo metía la mano y nosotros dejábamos que él metiera la mano. Cualquier cosa. Y por eso teníamos que empezar a prepararnos para venir a la iglesia los domingos el jueves. Para asegurarnos que llegáramos a tiempo. Yo espero que me estén entendiendo. Cuando hablo de que la obediencia requiere puntualidad, no estoy hablando solamente de llegar a tiempo cuando dijiste. Lo que quiero decir es que requiere actuar en obediencia inmediatamente. No lo dejes para ahorita. No lo dejes para después. No lo dejes para más tarde. Actúa en obediencia ahora. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos bien? Amén. So, vamos a repasar. Lo primero que debemos entender en cuanto a los problemas de la mayordomía es que todo le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. I'm sorry. You know what? Todo le pertenece a Dios. Y es más, tengo que hacer otro pequeño paréntesis, tengo unos minutitos hoy. La realidad es que la manera en que las finanzas funcionan, creo que alrededor del mundo, pero voy a hablar aquí en este país en particular. Tu casa tú la compras con un préstamo. La mayor parte de las personas compran sus autos con un préstamo. Hay algunos que compran sus esposas con un préstamo.
porque se casan y después deben como 70,000 pesos en la boda, hasta que no la pague ella no es tuya. Pero ese es el punto. Nosotros decimos mi casa. Deja de pagar la mensualidad a ver si es tu casa. Mi carro. No lo pague a ver si es tu carro. Oh, Iri, perdóname, el auto. Y digo eso porque para mí es jocoso, pero es la verdad. Nosotros nos preocupamos de cosas que verdaderamente no somos dueños. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Lo primero es que no somos dueños de nada. Somos solamente administradores. Lo segundo es que tenemos que entender que Dios requiere obediencia. Y por último, alguien puede decir amén. Y por último, hablemos sobre el tema de la operación. Esa no la cogiste, ¿verdad? Es la operación. ¿Por qué hablo de la operación? Porque cuando hablamos de administración o hablamos de mayordomía, esto implica objetivos. Tenemos que tener objetivos. Tenemos que tener un plan operativo de qué es lo que vamos a hacer. Hay unos objetivos con los que debemos cumplir porque la realidad es que fuimos dejados aquí en la tierra después de la salvación por alguna razón. No porque eres bien bonito, bien bonita. Es que Dios tiene un propósito contigo, conmigo. Dios podía haber dicho en el momento que uno dice, Señor, yo te invito a mi corazón, quédate en mi corazón para siempre. ¡Pum! Llevarte para el cielo. Él es nuestro dueño, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tiene unas cosas que Él quiere que hagamos. Y Dios es tan bueno que no tan solo nos dejó con un propósito, sino que también nos dio los dones y talentos que necesitamos para realizar esos propósitos. Isn't that awesome? Él te dice, yo quiero que tú hagas esto, pero yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para hacer esto. Por eso cuando Dios te abra la puerta y Dios te pida que haga algo, no diga, que yo no sé si yo puedo, yo no sé. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Si Dios te llamó, Dios te va a suplir para que lo haga. Si Dios te, y ahí es el punto, si Dios te llamó, Él te va a dar todo lo necesario para que tú cumplas con lo que Él te pidió que hagas. Pero si tú te llamaste, you're on your own. You're on your own. Pero si Dios te llamó, Él te va a dar todo, porque Dios quiere que actuemos como sus canales. Mis hermanos, si actuamos como canales de la gracia de Dios, Dios nos dará y dará y dará como nosotros damos y damos y damos. Y en el día apropiado escucharemos de los labios de nuestro Señor lo que nos dice Mateo 25:21, que nos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir aleluya? Miren, pero si por el contrario elegimos convertirnos en piedra de tropiezo en lugar de canales, nuestras vidas comenzarán a estancarse y Dios tendrá que dejar de enviarnos bendiciones y las desviará a otro conducto. Yo soy de los que siempre he dicho, porque lo he entendido, si Dios te quiere usar y tú no te dejas usar, Dios va a usar a otro. Porque los planes de Dios no se van a quedar sin cumplir. El que pierde las bendiciones somos nosotros. Las vidas estancadas somos nosotros y tenemos muchas excusas. Y una de las excusas más tristes, y no lo tengo aquí, pero siento en mi corazón, porque no sé si hay alguien aquí o en línea que necesite escuchar esto. Muchas de las excusas más tristes que escuchamos es que la iglesia me hirió. Y por eso ya no sirvo. Por eso ya yo no voy a dar de mi tiempo, de mis recursos, de mis cosas, porque ellos son, eso está lleno de hipócritas.
Es más, Dani, vamos a tener que ponerlo un día. Más aquí ahora que hoy hay bastantes espacios aquí, hay espacio para uno más. Porque la realidad es que nuestro servicio, nuestra dedicación debe ser al Señor. Y la iglesia sí, puede ser que te haya herido, pero nunca te olvides que la iglesia somos nosotros. Y hay iglesias que nos han, y escúchenme, nos han herido. Yo me atrevo a decir, y quizás no debo decir esto, pero yo soy tan feo como tan franco. Quizás han habido personas que han pasado por aquí que se han sentido heridas por algo que quizás yo como pastor haya hecho, haya dicho. Pero ¿sabe qué? Por eso no dejen de servirle a Dios. Es más, no dejen ni de venir aquí. Pídanle a Dios en oración que si fui yo, que me cambie, que me arregle. No que me mate, pero que me arregle. Cuando vamos al campo misionero, el pastor Jean da un testimonio de que temprano en su ministerio, y lleva 60 y pico años como pastor, temprano en su ministerio, él en una de sus primeras iglesias tuvo problemas con unas personas en la iglesia. Y él cuenta la historia que él oraba y oraba fervientemente para que Dios sacara a esas personas de la iglesia. Y él cuenta que él dice que oraba por mucho tiempo, pero ¿sabe qué pasó? Dios no lo sacó. Él dice que entonces él oraba para que Dios lo sacara a él. Dame otra iglesia, sácame de aquí, yo no puedo. I can identify. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no lo sacó. Y aunque él no dice esto, y no sé si el pastor Dani está pensando en lo mismo que yo en este momento, uno de los salmos favoritos de Emilio, lo que hablamos ayer, el Salmo 23, y la palabra en el Salmo 23 dice: aderezas mesas delante de tus angustiadores. Si Dios te tiene en un lugar, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar aquí. Como pastor, yo tengo problemas con miembros que dicen que Dios los plantó, pero entonces ellos mismos cogen las raíces, las arrancan y se las llevan para otro lado. Y cuando tratan de plantarse en ese otro lado, se marchitan porque Dios no fue que los plantó ahí. Porque si se van de aquí porque encuentran una mejor iglesia, lamentablemente se van a otro lado y dañan aquella. No sé para quién es esto, pero Dios no quiere que te rinda. Dios quiere que use los talentos que Él ha puesto en ti para su gloria, para su honra. Pero por favor, no nos convirtamos en piedras de tropiezo, porque creemos que lo estamos haciendo para que aprendan. Y los que salimos heridos somos nosotros. Miren, el día 1 de noviembre, lo dije al grupo que estaba aquí, por la misericordia y la gracia de Dios, yo cumplí 7 años como parte del staff de GBC. Día 1 de noviembre del 2018 me nombraron como pastor del Ministerio Hispano de Grace. No tomé la agenda hasta el día 1 de diciembre. Pero durante los 7 años que llevo aquí como pastor, todos los años, en obediencia a lo que me ha pedido nuestro pastor principal, que cada congregación hable sobre la mayordomía, yo lo he hecho. Y si voy a ser honesto, en años pasados he predicado mensajes sobre cada una de las áreas de la mayordomía y algunos han pensado que los mensajes han sido muy fuertes. Y si voy a ser sincero, hay personas que ya no están con nosotros, que se han ido de esta iglesia por los mensajes de mayordomía. Pero yo quiero que sepan algo en esta mañana.
No haré lo mismo este año. Pero sin embargo, yo voy a hablar de lo que Dios dice que debo hablar. Y voy a hablar de cómo Dios elige bendecir a su pueblo. Pero sí quiero decirles que cada uno de nosotros debemos practicar la mayordomía. Y debemos practicarla en distintas áreas de nuestra vida. En el diezmo de Dios. Con nuestros talentos. Con nuestro tiempo. Con nuestros tesoros. Y con nuestra vida de pensamiento, o sea, nuestra mente. Una porción bíblica que me encanta y tuve que usarla en este mensaje, Romanos 12, del 1 al 2, porque la palabra dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero el versículo 2 es el que me coge y me dice, sí, que mucho te falta, David. Porque nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo continúa en 2 de Corintios 10:5 y nos dice lo siguiente: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Paréntesis. ¿Qué nos quiere decir Dios? Presten más atención a lo que Dios dice, no a lo que dice el mundo. No dejen que los argumentos del mundo te tumben los argumentos de Dios. Dios dice esto, pero el mundo dice aquello. No, el que gana es Dios. O mejor dicho, el que debe ganar. No, el que gana es Dios. Porque si tú no dejas que Él gane, porque Él ya va a ganar, el que pierde es usted. Pero la palabra nos dice claramente que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevemos, ¿qué? ¿Cómo? Cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cuando usted esté en un 3 y 2, ¿todo el mundo entiende un 3 y 2? Déjeme traducirlo, un 3 and 2. Cuando esté en un 3 y 2, ¿de qué debo hacer? Que gane Dios siempre. Hoy yo me siento medio enguañangao y yo no voy para allá, que gane Dios, porque Dios quiere. Tú no te sientes bien, este es el mejor hospital. Esto es mejor que Advent Health, esto es mejor que Orlando Health, esto es mejor que el mejor médico privado que haya. Aquí es donde usted quiere estar. Pero cuando el enemigo no quiere que usted venga, mire, destruya eso y deje que gane la palabra de Dios. Así que terminemos con esto. Recuerden que Dios nos puso en esta tierra para cooperar en el cumplimiento de las metas y funciones de la iglesia. No estamos aquí para amasar tesoros y dinero. No estamos aquí para hacernos famosos. Y por eso a veces tengo un poquito de lucha con este ámbito de artistas cristianos. Porque Dios no está llamando a artistas cristianos. Dios está llamando hombres y mujeres que dieron su vida a Cristo a que lo adoren. Porque es para lo que Él quiere que hagamos, no es para nosotros. Y como administradores apropiados, debemos centrarnos y encontrarnos exaltando al Señor, edificando a los santos. ¡Wow! ¿Y quiénes son los santos? Mi nombre es Santo David. Cada uno de nosotros somos santos. Y nuestro trabajo es edificarnos mutuamente. Así que si alguien te dice algo no apropiado de alguien, de uno de tus hermanos, de aquí, de Grace Latino, de la Iglesia Universal, no lo escuche.
edifiquemos a los santos, pero también Dios nos llama a evangelizar a los pecadores. Y esta es la más fuerte de todas para mí. Lo demás que puede hacer es ser ejemplo para la sociedad. Lo que timbraba en mi mente cuando escribí esto era: ¿y eso que dice que eres cristiano? Y nos molesta mucho. Pero si no estuvieras haciendo algo que fuera digno de esa declaración, no te la dirían. No, Dios nos llama, yo no sé para quién es esto, pero Dios nos llama a que seamos ejemplo a la sociedad, porque hay alguien que siempre está mirando. Yo tengo un doble problema y tengo que confesarlo, y ya vamos a terminar y nos vamos, pero tengo que confesarlo porque necesito ayuda. Donde quiera que yo voy, saben qué es lo que yo hago, porque yo no sé por qué me ha dado con estar con estas camisas que dicen Pastor David. No me queda remedio que tengo que tener mucho cuidado qué hago y qué digo. Pero también, yo no sé, esto tiene que decir el pastor Dani, que le dio con tirar estos mensajes por el internet. Pero con toda seriedad, no es la gente en el internet que me están viendo. No son la gente que me leen la camisa. Es Dios que siempre me está mirando. Y debemos ser ejemplo para la sociedad. Dios nos llamó a hacer luz en medio de la oscuridad, ser la sal del mundo. Pero si nosotros nos convertimos en lo que ellos son, no servimos de nada. Es una frase fuerte, pero no encuentro otra. O sea que no soy muy bueno con las palabras en español, so tengo que decir esa. No servimos de nada. Y las personas que nos conocen no ven una diferencia entre nosotros y los del mundo, tenemos un problema grave. Y tenemos que arreglarlo. Así que resolvamos en nuestros corazones hoy. ¿Alguien puede decir hoy? Vamos a decirlo en inglés today, porque no quiero que se me escape nadie. Pero resolvamos en nuestros corazones hoy que vamos a comenzar a vivir como buenos administradores en lugar de propietarios. Solo entonces Dios realmente nos bendecirá individualmente y nos bendecirá como iglesia. Yo no sé dónde usted está, espiritualmente hablando. Pero yo tengo una preocupación. Cuando yo hago estos servicios fúnebres, yo no puedo dejar de pensar, lamentablemente, es cuándo será mi día, cuándo será mi tiempo. No tengo miedo para dónde voy, yo sé para dónde voy. A veces hago chistes con Lorraine de eso. Pero la realidad es que yo sé exactamente para dónde yo voy cuando Dios me llame de este lado de la eternidad. I have no doubt. Yo soy salvo por la gracia de Dios, no por obras mías, y gracias a Dios por eso. Pero es por lo que Él hizo. Yo no tengo duda de eso. Mi problema con que me encuentro es: Señor, te estoy honrando con mi vida aquí. Es fácil predicar, yo lo digo, y hay pastores que se agitan cuando yo digo predicar. Es fácil. Sacar la Biblia, estudiarla y predicarla es fácil. Vivirla, eso es lo difícil. Es fácil yo decirle a ustedes: no hagan esto, no haga aquello. Mira, hermana, no haga esto. Hermana, tiene que... Pero yo tengo que ser el ejemplo. No porque esté más allá espiritualmente que ninguno de ustedes, es por la responsabilidad que Dios me ha dado. Pero usted sabe qué, usted tiene que ser el ejemplo para sus hijos, para sus hermanos, para sus empleados, para sus compañeros de trabajo, para sus compañeros de escuela. A veces muchos de nosotros tenemos que ser el ejemplo para nuestros padres. Y la mejor manera que podemos ser ejemplo es siendo obediente a lo que Dios dice sin titubear. ¿Sí se dice, Iri? Sin titubear, sin claudicar. Estar firme en lo que creemos y servirle a Dios de todo corazón. Amén. Yo creo que estamos todos de la familia aquí hoy, ¿verdad que sí? Pero le voy a pedir que bajen su rostro.
y cierren sus ojos. Si hay alguien en línea o quizás aquí mismo que esta palabra te ha hecho reconocer que wow, yo llevo tiempo viniendo a la iglesia y yo nunca he entregado mi vida al Señor Jesucristo, yo quiero que lo hagan hoy. Así que ahí donde están, sea en línea o sea aquí, con sus ojos cerrados y su rostro bajo, le digan a Dios: Señor, yo reconozco que yo soy un pecador y necesito de tu perdón. Reconozco, Jesucristo, que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te pido a que tú entres en mi corazón hoy y te quedes para siempre. En tu nombre, Jesús, yo oro. Si hay alguien aquí que haya hecho esa oración hoy por primera vez, ¿puedo ver su mano? Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí? Si es en línea, por favor, comuníquese con nosotros. Quisiéramos orar con usted, orar por usted y enviarle algo a vuelta de correo. Mis hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus ojos, levanten su rostro y se pongan de pie. Es más, quiero que en este momento levanten sus manos y se estiren, pero no le den al del lado a menos que se lo merezca. Esto es uno de los tiempos más favoritos míos del mes. Nosotros como iglesia celebramos la Cena del Señor mensualmente y celebramos lo que se conoce como una cena abierta. ¿Qué significa eso? Significa que si usted ha dado su vida al Señor Jesucristo, ha sido bautizado, usted no tan solo debe participar de la Cena del Señor, usted, no tan solo puede, debe participar de ella. Así que al frente de usted, ahí en los bancos, hay unas copitas, unos copitos plásticos. Le voy a pedir que los tomen y con mucho cuidado abran la primera capita y van a exponer el pan, y después con más cuidado abran la segunda capita y van a exponer el jugo de la vid. Pero no coman ni beban todavía. ¿Sabe qué? Me encanta la Cena del Señor porque me acuerda de algo que debería acordarnos a todos, pero me acuerda del sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabe qué? Lo voy a personalizar, es por mí. Y yo no lo merezco. Humanamente hablando, quizás algunos que me conocen desde hace muchos años, pero tú nunca has sido una persona mala. Pero ¿saben qué? Dios dice que justo no hay ni uno. Y Dios, aún conociendo mis temores más íntimos, mis pensamientos más íntimos, envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y yo te tengo que decir, y sé que vamos a celebrar la Cena del Señor, pero no sé si es porque sigo pensando en mi amada Minerva y en Emilio. Pero yo me asombro, David, yo me asombro de que Dios me use aquí. Porque yo conozco a David. Yo sé dónde está cada arruga y cada verruga mía. Y no me queda por más que decir, es solamente por Dios, por su misericordia y su bondad. Pero Dios me quiere tanto, y yo sé que yo soy el favorito de Dios, pero Él me quiere tanto que en este momento me está acordando: David, pero tú no eres especial. Eres especial para mí, pero tú no eres especial. De la manera en que yo te quiero a ti, yo los quiero a cada uno de ellos. Y yo quiero tener una vida de prosperidad y de propósito con cada uno de ellos. La palabra nos dice que en un día en particular, ya cuando estaba Jesucristo llegando al cumplimiento de su ministerio terrenal, Jesucristo se reunió con aquellos más allegados a Él, con sus discípulos. Porque hoy en día conocemos los apóstoles. La palabra nos relata que ellos fueron al aposento alto
Ellos cenaron juntos, estaban en esta mesa o en el piso, como fuera que se hacía en aquellos tiempos. La cuestión es que ellos estaban teniendo coinonía, estaban teniendo tiempo juntos, pero había unas cosas muy serias que Jesucristo quería compartirles. La oración de mi corazón antes de que celebremos la cena del Señor es que, según vamos prontamente terminando este año, estamos entrando en el tiempo de Navidad casi, pero es un tiempo de recordatorio. ¿Por qué la Navidad existe? Porque Cristo vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Y en aquella primera cena, Jesucristo tomó pan, Él oró al Padre. Yo quisiera saber las palabras, pero yo siento en mi corazón de que Dios lo que quiere es que nos entreguemos a Él, que pensemos en los hermanos que hemos perdido, en las vidas y los legados que han dejado, y nosotros resolvamos hoy mismo de cambiar la trayectoria para dónde vamos y enfocarnos más en Él. Porque en aquel día Él oró y Él le dio gracias al Padre. Yo me imagino que Él le daría gracias al Padre por cada uno de nosotros. Y Él tomó el pan y Él lo partió. Y Él le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo, que por ustedes ha de ser molido. Comed, hacer esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa, el jugo de la vid, le dio gracias al Padre y le dijo a sus discípulos: Este es mi sangre. Este es el nuevo pacto. Mi sangre que ha de ser vertida por el perdón de todos tus pecados. Bebed, hacer esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu gran misericordia y tu amor para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz y morir por el perdón de nuestros pecados. Pero Padre, en esta mañana, aquí en esta tu iglesia Grace Latino, Padre, te rendimos nuestras vidas delante de ti. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir nuestra mejor vida para ti. Comenzando desde ahora, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide.